Saludos, mi nombre es Arelis Lugo, participante de la Universidad Nacional Abierta en el posgrado de Derechos Humanos. Y en este momento vamos a hacer una presentación acerca de lo que es la mediación. Para iniciar la mediación debemos hablar acerca de los antecedentes. La mediación data de la época de Jesucristo. Según la Biblia, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, llamándose a sí mismo mediador, el primer mediador del mundo. En el Renacimiento también se utilizaron elementos de mediación, ya que este mecanismo fue utilizado por la Iglesia Católica en la organización de la sociedad occidental. De la misma forma, la mediación es aplicada muy a menudo por los tribunales rabinos y judíos en Europa. Con esto podemos observar que en distintas religiones está presente la figura del mediador. La historia ha demostrado que la mediación tiene muchos escenarios que la rodean, y aunque los de tipo religioso sean los más reconocidos, es posible hallar ejemplos en otros ámbitos. A principios del siglo XX, la mediación fue convertida en una profesión aceptable. El primer escenario corresponde a los Estados Unidos, en donde se iniciaron las relaciones obrero-patronales en 1913. Desde ese momento se creó el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y se designaron los comisionados para atender los problemas generados entre los obreros y el sector patronal. Las opciones y los escenarios en donde se usa la mediación son muy variados. Las situaciones en las que podemos aplicar la mediación las vivimos cotidianamente en cada oficina, en cada organización o empresa o en cada comunidad, incluso en nuestros propios hogares. Es oportuno entonces comenzar a aplicarla en nuestras vidas. Luego de esta breve explicación de los antecedentes de la mediación, vamos a hablar más específicamente sobre lo que es el concepto de mediación. Para definir la mediación, pueden citarse fuentes y puntos de vista diversos. La mediación constituye una variable del proceso de negociación, con la particularidad de la entrada de un tercero imparcial o mediador, el cual aplica las técnicas de negociación, traduciéndose en una negociación asistida. Es importante destacar que, según este punto de vista, el mediador se comportará como un facilitador y al hacerlo facilitará el diálogo y la comunicación entre las partes. Según el diccionario de la Real Academia Española, mediación implica interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad. Por otro lado, los especialistas en comportamiento organizacional definen la mediación como la actuación de un tercero aceptable, imparcial y neutral, que carece de un poder autorizado de decisión dentro de un conflicto de negociación, con el fin de ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo, mutuamente aceptable. Esto lo dice Oscar Peña en 1999. Particularmente, considero que la negociación forma parte del esquema de la negociación asistida. El autor Oscar Peña, en 1999, establece en su obra que la mediación persigue aproximar a las partes en un conflicto y crear entre ellas las condiciones adecuadas para obtener por sí mismas una solución a la controversia. Para Eduardo Couture, en 1980, se trata de un procedimiento que conlleva a las partes a proponer recomendaciones para solucionar el conflicto. En general, se puede decir que es un procedimiento en el cual las partes, ayudadas por un tercero que no tiene facultades de decisión, intentan resolver un conflicto. Veamos ahora las características de la mediación. Las características de la mediación son las siguientes.
Al mediador lo eligen las partes o un tercero, misión que deberá recaer en una persona que posea los dotes necesarios para conseguir las soluciones a la controversia. Constituye un sistema que está entre la negociación y el arbitraje. Tal sistema es flexible, dinámico y se construye como una negociación asistida por un tercero neutral. Se caracteriza por tratar de alcanzar una aceptación de las partes, en donde las recomendaciones deberán ser escuchadas. El tercero o mediador, a pesar de no poseer autoridad sobre la decisión en sí, ayuda a las partes en el proceso de resolución, actuando como un catalizador. Existen varios tipos de mediación. Veamos la primera, la mediación familiar. La familia es la base principal del sistema de relaciones sociales. Es evidente que la relación conyugal, al ser la base de la familia, juega un papel muy importante en estas relaciones. La solución de conflicto entre personas que están o han estado unidas en matrimonio debe ubicarse en un nivel de importancia dentro de la mediación. Si bien dentro del contexto familiar pueden surgir muchos tipos de diferencias entre hermanos, primos, padres e hijos, desarrollaré de una forma muy sencilla los conflictos que surgen a raíz de una ruptura matrimonial. Un acuerdo mediado que resuelve una disputa matrimonial salva un puesto de trabajo, vela por el desarrollo normal de sus hijos, vigila la eficiencia laboral y la reinserción social de los antiguos disputantes. En fin, existen muchas formas de mediar y es importante escoger la más adecuada para la familia. Según Armando Costanedo Abay, del 2000, hay dos aspectos de gran significado en la mediación familiar que se deben tomar en cuenta: la complejidad de los conflictos familiares por la cercanía, los afectos, las emociones, los sentimientos, los intereses y la convivencia entre las personas. Segundo aspecto, la diligencia y profesionalismo con el que deben ser tratados estos tipos de conflicto, toda vez que terceras personas, también pertenecientes a las familias donde se originó el conflicto, puedan tener intereses profundos en la solución del mismo. En la mediación familiar, los casos de divorcio con hijos menores de edad son realmente complejos. A pesar de ser personas separadas, deben seguir interrelacionándose de modo cooperativo por el bien de ambos y de sus hijos. Asimismo, estos conflictos deben tomarse en cuenta factores como la inexperiencia en el enfrentamiento de la nueva situación y la inestabilidad emocional. Los procesos de mediación en estas circunstancias son bastante complejos, no solo por lo delicado de la situación, sino porque el mediador está obligado a poseer conocimientos acerca de la economía familiar y también de psicología, además de las habilidades propias de un mediador. Con respecto a la guardia y custodia de los hijos menores, los mediadores deben evitar el uso de términos judiciales, tales como matrimonio fallido, hogar roto, custodia o régimen de comunicación o visitas. Particularmente recomiendo otra terminología. Prefiero usar enunciados como poner de acuerdo, para verse siempre, fin de la relación de pareja, el hogar de papá y el hogar de mamá, tu mamá y tu papá se van a poner de acuerdo para verte siempre, entre otras. Todas con el mismo tono, con la misma idea. La mediación permite que las partes asuman un rito positivo durante el proceso de divorcio. Ayuda a que los involucrados perciban el triunfo como un triunfo propio, el haber logrado una situación genuinamente nueva, con el menor dolor posible y el compromiso de una mejor atención a los hijos.
En estos casos particulares se percibe cómo el divorcio afecta el balance de poder de ambas partes, lo que hace que éstas sean más abiertas a la intervención de un tercero, que provenga de afuera de la relación, haciendo que la dinámica de poder entre los todavía esposos favorezca la intervención del mediador. La mediación en la comunidad. La comunidad juega un rol social importantísimo, principalmente cuando las disputas se generan dentro de ella. Encuentran alternativas que facilitan la inmediata solución del problema. Desde el punto de vista vecinal o comunal, la mediación representa un papel fundamental, pues previene futuras disputas que podrían desembocar incluso en delitos. Cuando hablamos de la mediación en la comunidad, debemos tener una visión muy abierta y muy imparcial como mediadores, ya que esto puede ayudar y conllevar a que los vecinos puedan superar sus propios miedos o sus propias dificultades que los llevan a tener conflictos en cuanto a una buena relación como vecinos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la mediación laboral. En todos los centros de trabajo surgen desacuerdos que provocan innumerables conflictos entre empleados, patrones y entre los patrones y el personal de dirección, entre los empleados y el público, entre las secretarias y sus jefes, entre colegas de trabajo y etc. Estos problemas forman parte integral y cotidiana de casi todo entorno de trabajo. En estas circunstancias, en estas condiciones, el conflicto puede resultar beneficioso y positivo, en tanto que pueda aclarar los objetivos, relajar tensiones, abrir la comunicación y resolver los problemas. Pero a su vez puede resultar contraproducente. Lo mejor para cualquier centro de trabajo es aliviar estas tensiones y dejar que las partes involucradas busquen alternativas para pensar y actuar, lo que evitará resultados negativos. La mediación y su pretensión de obtener el consenso entre las partes permite restablecer la relación interpersonal, teniendo una incidencia directa en el estado anímico del trabajador y en la eficiencia de su proceso productivo en la mayoría de los casos. Etapas de la mediación. La mediación pues se va a basar en varias etapas. Estas etapas nos va a conllevar a todo lo que es el proceso de mediación como tal. Iniciamos con la etapa de remisión. Una vez conocido el conflicto, y si este es mediable, se procede a la intervención del mediador, según la naturaleza del problema. Es importante señalar que en esta etapa aún no comienza el proceso de mediación. Simplemente se está organizando todo el proceso. La etapa de admisión. Al presentarse las partes involucradas en el conflicto, estas deben identificarse junto con el tipo de conflicto y su naturaleza. Esto se hará para confirmar que las partes están dispuestas a someterse al proceso de mediación. La etapa de apertura comprende el saludo y la presentación de los factores involucrados en el conflicto, incluido el tercer lado. Nombres, explicación del proceso, confidencialidad, entrevistas privadas, entre otros. En esta etapa se toma en cuenta la duración de las sesiones y la voluntad de las partes frente al proceso de mediación. La etapa de confluencia es la fase de búsqueda y conducción de las partes que hace el mediador con fin de determinar los intereses o las necesidades comunes que servirán de base al acuerdo final. Recuerde que esta parte es primordial, pues definir claramente los intereses es vital para propiciar el acuerdo. La etapa de clausura
El acuerdo entre las partes es el objetivo básico de la mediación. En esta etapa se comprueba la efectividad del proceso, la adecuada conducción y la utilización oportuna de las técnicas. La mediación judicial. Existen litigios judiciales en los que el acuerdo y la voluntad de las partes litigantes no están absolutamente anulados por la decisión del juez. Hay, en cambio, quienes prefieren litigar intereses y derechos frente al juez antes que utilizar la alternativa de la mediación. Incluso hay conflictos donde la propia ley obliga a las partes a recurrir al sistema judicial para solucionarlos. El sistema judicial tiene en la mediación más que un sistema alternativo. La mediación puede funcionar como un apoyo sustancial y definitivo al sistema judicial. El trabajo que tiene el mediador en la dinámica de los tribunales es quizás mayor, pues las partes pueden estar atrincheradas en sus posiciones y solo piensan en una demanda y en una sentencia. La mediación empresarial. Es cierto que las relaciones comerciales entre las personas funcionan esencialmente por intereses de continuidad y provecho. De allí que surge la necesidad del arbitraje comercial en el mundo contemporáneo. Pero este método no impide que en cierto momento el árbitro, ajeno a los intereses empresariales, decida la culminación de la disputa. En la mediación empresarial siempre existirá la posibilidad de un entendimiento negociado entre las partes y la continuidad de las relaciones comerciales. Ahora se preguntarán, ¿cuáles son las funciones del mediador? El mediador debe ser imparcial. El mediador no debe tener ningún tipo de intereses propios dentro del conflicto. Él debe ejercer su papel con una delicadeza, una sutileza tan grande que siempre su finalidad sea no perjudicar a las partes que intervienen en este proceso. El mediador debe ser neutral. Esto se refiere a la obligación del mediador de no estar ni a favor ni en contra de las partes. Al ejercer su papel, el mediador se constituirá como un promotor del diálogo entre las partes. Debe ser un facilitador. Se conoce como facilitación la actividad que todo mediador debe cumplir para hacer que las partes dialoguen entre sí. Todo esto se logra a través de procesos que solo el mediador, como facilitador, sabrá aplicar en su momento oportuno. La mediación en el nuevo proceso laboral venezolano. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo fue promulgada el 13 de agosto del 2002. En dicha ley, en primera instancia, a la par del sistema penal, creó dos tipos de tribunales con funciones muy bien definidas, según la fase del proceso en el que se encuentra el caso. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 15 de esta ley, conocen la causa los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo, y posteriormente, en la primera instancia, conocerán la causa los tribunales de juicio, a los cuales les concierne la fase de juzgamiento, tal como lo dispone el artículo 17 de esta misma ley. Por otra parte, la competencia de los tribunales del trabajo está comprendida en el artículo 29, capítulo 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual dispone lo siguiente. Según el artículo 29, los tribunales del trabajo son competentes para sustanciar y decidir: 1. Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. 2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral.
3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social. Y 5. Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos.